¿Cómo están amigos de Fuerza Temuco Canal? Le damos la bienvenida a este programa número 2. Después, cierto, de esperar mucho tiempo para que Deportes Temuco lograra, cierto, enfrentar a un nuevo equipo del campeonato de ascenso, en este caso el cuadro de Deportes Copiapó. 1-1 fue el resultado final que trae Deportes Temuco desde la región de Atacama. Pero como ya es tradicional, le damos la bienvenida a nuestro comentarista Esteban Arauz Coronados a Fuerza Temuco Canal. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Luis. Sí, el empate de hoy de Deportes Temuco es un empate que si se le ve el vaso medio lleno es un empate con sabor a victoria porque estuvo gran parte del partido abajo en el marcador y recién en el minuto 78 pudo llegar al empate. Así que si bien el partido era completamente ganable en la antesala, es positivo que no se haya o corregir errores a partir de un empate. Así es, una pincelada de lo que vamos a comentar hoy día en Fuerza Temuco Canal. Como tú lo decías bien, la placa ya la tenemos ahí de la fecha número 2, Deportes Copiapó 1, Deportes Temuco 1. Tú lo dijiste, minuto 15, Ponce abre el marcador para el cuadro del norte y Deportes Temuco ya ha entrado, ¿cierto?, del segundo tiempo, minuto 78 con un zapatazo de Águila, convierte el 1-1. Como tú le has dicho, la verdad que en lo personal me dio temor ver a jugar Deportes Temuco los primeros 15 minutos porque Copiapó le pasó por encima y me vino los recuerdos de un fantasma de Rangers Temuco, donde también Patricio Lira entró al laboratorio y parece que el laboratorio del fútbol estaba cerrado, porque en esa oportunidad puso línea de tres, no le funcionó y ahora dividió el equipo 5 y 5 y tampoco le dio resultado Esteban a Patricio Lira y tuvo que llegar al segundo tiempo para arreglar las cosas. Sí, sí. Destacar que Deportes Temuco salió a jugar el partido con un volante de contención. Si uno ve las formaciones que lo vamos a hacer más adelante, eh, jugó con los cuatro defensores que juega tradicionalmente. En el medio campo puso a Sebastián Domínguez y para la creación a Droguetti a Jimmy Cisterna. O sea, se notó en demasía que Deportes Copiapó ganó el medio campo y ahí creaban las ocasiones y, y entran con mucha facilidad. Y otro aspecto que quiero destacar es que no hay una muy buena comunicación entre el portero y sus defensores centrales, ya sea Di Benedetto y Alegre. No había una muy buena comunicación ahí y se notó. Por ahí varios jugadores de Copiapó causaron estragos en lo que era el parado defensivo de Deportes Temuco. Por ejemplo, Fabián Núñez, el zombie, como es conocido. También el ex Deportes Temuco, Francisco Román, que por ahí cruzó desde mitad de cancha, llegó sin mayor dificultad a portería de Deportes Temuco. Y por suerte para nosotros terminó arrebatando mal, así que hay que tener muchos aspectos a considerar. Por eso yo en la intro decía que es mejor corregir errores a partir de un empate que una derrota, porque eh, la charla después del partido no es la misma. Así es. ¿Qué te parece si revisamos entonces la formación que presentó Patricio Lira frente al cuadro de los Leones de la región de Atacama? Como ya es tradicional, repitió una formación, yo diría que en un 90%, con el portero Urra, ¿cierto? Que ya tú hiciste alguna mención, falta de comunicación nos dices con la zona defensiva, zona que estuvo compuesta por Pacheco, Alegre, Di Benedetto y Águila que convirtió el gol en el minuto 78. Di Benedetto que ya suma su primera tarjeta amarilla, minuto 42 le aplicaron la tarjeta, pero era como un recurso y la jueza del partido María Belén
Carvajal le aplicó nomás la tarjeta amarilla. Y como tú decías, en la zona media, si bien estamos viendo una formación tradicional de 4-3-3, pero tú lo explicaste muy bien. Como dice Lira, él tiene 4 más uno y el uno en este caso sería, cierto, Domínguez, que es su capitán. Y posteriormente teníamos a Droguet y a Jimmy Cisterna, que inicialmente o lo conocíamos como volante, pero acá lo están utilizando derechamente como delantero, Patricio Lira. Y como decían en la televisión, la transmisión oficial, tenían, cierto, a Reiner Castro por la izquierda, como ya es tradicional, pero tenían el doble 9, que era Escobar más Facundo Castro. Esa es la formación que tenía en mente Patricio Lira, pero que los primeros 15 minutos hasta que le convirtió en el gol y mucho más allá no le logró funcionar. Sí, eh, de hecho, el primer tiempo, los primeros 25 minutos fueron de esta manera desastrosos para Deportes Temuco, desastrosos en cuanto a rendimiento. Después de eso se vio obligado a salir un poco, a, a instalarse, a marcar presencia porque fue ampliamente superado por Copiapó y ahí recién tuvo una ocasión y después nada más. Y ya en el comienzo del segundo tiempo el ingreso de Juan Gutiérrez le dio mucho más balón, mucho más fútbol al mediocampo, más cohesión. De hecho, ese ingreso fue fundamental para el transcurso del partido. Desde ahí como que se vio otra cara, le cambió la cara al equipo Juan Gutiérrez y, y eso es como una de las cosas que no te causa mucha lógica de Patricio Lira, que teniendo jugadores como Juan Gutiérrez en la banca o Sebastián Díaz, ¿por qué no entran jugando los dos? Y dejas a Hugo Droguet en enganche si sabemos que él lo puede hacer de buena manera. Y eso, y también lo que yo me estuve dando cuenta viendo el partido es que Deportes Temuco le falta un Damián García, un jugador que en momentos en que el equipo no tenga respuestas se encare, sea capaz de encarar y de una baldosa te saca una jugada que pueda terminar en gol. Así es, por la izquierda tenemos a Reiner Castro, pero toma la moto, se quiere pasar a 2-3 y al final tira el balón por sobre la portería del adversario. Y ese posiblemente sea el último toque, el último pase de Reiner Castro el que le está fallando, porque un centro de la muerte podría hacer que Deportes Temuco hubiese sumado por lo menos el empate. Pero ya lo dijiste tú, lamentablemente Patricio Lira va a tener que analizar, cierto, su partido y ver dónde estuvo la falla, pero todos como hinchas descubrimos enseguida que ese doble 9 no va a funcionar en Deportes Temuco y tiene que volver a lo clásico, volver a las raíces nuevamente que le dio resultado en el año 2020. Así que a tener cuidado con ese tipo, cierto, de modificaciones. Las modificaciones tienen que ser en lo personal pequeñas para que ir mejorando el equipo. Equipo que, bueno, el equipo no ganó, pero equipo que empata también puede repetir. También Escobar recibió tarjeta amarilla en el minuto 74, ya lo dijimos, y los dos directores técnicos recibieron tarjeta tanto en el local Ervin, cierto, Durán, como Patricio Lira, que lo podíamos escuchar en el sonido ambiente, estaba pero en otra, estaba que entraba nomás y se vestía de corto y entraba a la cancha a arreglar lo que lamentablemente él no pudo solucionar desde la banca. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la fecha número 2, resultados que vienen muy bien, ¿cierto?, a lo que es esta nueva tabla de posiciones ya cumplida la fecha número 2. Unión San Felipe pierde 2-3 con Puerto Montt. Puerto Montt va derechito, le ganó a Copiapó, adversario de Deportes Temuco, y ahora le gana a Unión San Felipe. Recalcar que San Felipe en ese partido estuvo 2-0 arriba en el marcador y con una buena actuación de Nicolás Gauna de Deportes Puerto Montt logró revertir el resultado y se terminó llevando una victoria histórica a la región de los lagos. Así es, el peligroso resultado del 2-0 no lo sabemos, pero aquí se dio. Barnechea pierde por 0-1 frente al cuadro de Coquimbo, que logra nuevamente una victoria.
San Marcos de Arica empata 0-0 con Cobreloa en el norte. San Luis pierde 0-1 con Rangers. Pudimos ver ese partido, ¿cierto?, a través de la señal oficial del fútbol chileno. Estuvo bastante parejo, el gol hizo la diferencia. Santa Cruz empató 2-2 con Universidad de Concepción. Santiago Morning pierde 1-2 con Magallanes. Y el partido que acabamos de ver hoy día a las 6 de la tarde, Deportes Copiapó 1, Temuco 1. En suspenso sigue todavía la situación de Lautaro de Win y Deportes Iquique, que fue suspendido ese partido. Sí, bueno, puntualizar en el partido de Cobreloa, digamos, que no logra levantar cabeza. Al parecer, los conflictos dirigenciales causan estragos en el rendimiento deportivo. El partido de Coquimbo Unido, que igual fue televisado y mucha gente lo pudo ver, luego ganó en el minuto 94 y por ahí hubiese sido interesante que enredara puntos Coquimbo Unido siendo uno de los equipos candidatos a ascender. San Luis perdió en condición de local ante un Rangers que también suma 6 puntos, que quizás más adelante vamos a revisar la tabla. ¿Qué otro partido más se jugó? El de la UDEC, que sumó su segundo empate con Richard Barrolet jugando como titular, un viejo conocido acá de la casa. Y bueno, el partido que cerró la jornada, o de los que se jugaron el día de hoy, buena victoria de Magallanes. Si bien no estuvo muy vistoso ese partido, pero Magallanes tiene muchas piezas para pelear también un cupo a la liguilla más adelante. Y lo que pasa con Lautaro de Win es una locura. Yo creo que esto se hubiese solucionado fácilmente cuando en la primera medida, cuando decretaron suspender su debut en la primera fecha. Yo creo que hasta ahí se tuvo que dejar todo y después le volvieron a notificar que podían jugar y después unas horas antes de jugar le notificaron finalmente que no podían volver a jugar. Así que eh, las cosas se están manejando mal. Y otra cosa que lo más probable es que si es que se llega a sancionar al Lautaro de Win, el formato del campeonato quede con fecha libre. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que Fernández Vial, que interpuso una denuncia en la justicia y también en la NFP para que ellos puedan ascender o ocupar el cupo del Lautaro de Win, finalmente no va a ser tenido en cuenta, sino que, digamos, es por temas de intereses económicos de que van a preferir que se juegue con un equipo menos y que finalmente los ingresos económicos que recibe el Lautaro de Win se reparten los equipos de primera. Así es, al final todo se reduce a dinero. Eso es lo que sucede en la ANFP. Quizás como dice, ¿cierto?, la frase cliché, es, ¿cierto?, la crónica de una muerte anunciada para Lautaro de Win. Solamente yo creo que tiene que ver que reste tiempo más, fechas menos, pero posiblemente, y lo que más seguro es que al final no va a jugar. Ojalá cambie eso porque siempre es bueno, interesante tener ahí a todos los equipos jugando y yo creo que para cualquier equipo de tener una fecha libre le quita un poco el ritmo de juego. Que también indicar que Unión San Felipe, el próximo rival de Deportes Temuco, está en el fondo de la tabla hoy por hoy, jugada la segunda fecha, así que Temuco va a jugar con el colista Noas, pero ya vamos a ir más adelante con esa información de la fecha número 3. ¿Qué te parece si revisamos la tabla de posiciones jugada la fecha número 2? Equipos del 1 al 9, porque ahí está Deportes Temuco, Rangers de Talca 6 unidades más 3, Coquimbo en el segundo lugar también 6 unidades más 2, lo mismo que Puerto Montt en tercer lugar con el mismo puntaje. San Marcos de Arica suma 4 unidades más 2, Barnechea suma 13 puntos con saldo 0, y Magallanes, que tú lo dijiste y lo llamaste la atención ahí, que también suma sus primeros 3 puntos con
Eso sí, con diferencia negativa de -1. Universidad de Concepción, tú lo dijiste, segundo empate, al igual que Deportes Temuco, ambos con diferencia 0. Y cierra esta tabla hasta que podemos ver aquí, hasta el lugar número 9, Santa Cruz, que suma una unidad, ¿cierto? Y cero, y con un partido, porque recordemos que también estaba ahí Santa Cruz programado con Lautaro de Buin, si no me equivoco, en la primera fecha, por eso solamente aparece con un partido jugado. ¿Qué te parece esta eh, tabla de posiciones que la complementamos con el lugar número 10 para Santiago Morning, San Luis de Quillota, Cobreloa, eh, Copiapó, que suman un punto, eso es hasta el lugar número 13. Lautaro sin jugar está en el lugar número 14. Iquique está en el lugar número 15 y cierra la tabla de posiciones Unión San Felipe, el próximo rival de Deportes Temuco, con 0 unidades. ¿Qué te parece la tabla jugada ya la segunda fecha? Sí, que los primeros tres equipos eh, es como una clara demostración de los equipos que se armaron para pelear por el ascenso directo. Estamos hablando de Puerto Montt, o sea, Puerto Montt quizás podemos colocarlo en duda porque renovó todo el plantel, cambió de entrenador, pero Rangers mantiene la estructura con Marcoleta, Coquimbo Unido que se reforzó con experimentados jugadores y que también lo complementa con jugadores jóvenes. Y por ahí faltan que se desarrollen algunas fechas donde posiblemente se deberían sumar otros equipos, por ejemplo Deportes Iquique, y también por, por historia y por plantel actualmente Deportes Temuco debería estar peleando esos primeros lugares. Sí, vimos que Deportes Temuco esta vez, a diferencia del año 2020, se preparó a tiempo, fue yo creo que quirúrgicamente seleccionando los lugares, ¿cierto? Las posiciones donde debía reforzar. Lo que lo colocó en jaque fue el tema de que se le fueron los dos jugadores principales, como fueron los porteros, como fue López y Gamonal. Estaba pensando en eso, si Gamonal se hubiese quedado un poco más, hubiese tomado la decisión quizás al final y hubiese estado de titular hoy día en el equipo de Deportes Temuco. Sí, eh, pero yo creo que la situación de los porteros, ya sea de Sebastián López y Meme Gamonal, iba más allá de lo deportivo, digamos. No había por ahí una buena relación, al menos de José Luis Gamonal con Patricio Lira, con el cuerpo técnico, y por ahí pasa la partida del Meme Gamonal, que como tú bien decías, eh, estaba pintado para ser titular este año, la verdad. Estaba pintado y no tener que haber recurrido a pedir un portero a otro equipo. Y, y más aún con Meme Gamonal que es hincha del club, formado acá en la institución, se hubiese sido un lujo tenerlo como portero titular. Pero bueno, en todo caso yo creo que la portería está bien custodiada. Ayer Curra es un arquero en formación, pero que tiene las capacidades para rendir de buena manera. Y si es que no está él, está Brandon Obregón, que también tiene importantes capacidades. Y también puede pelear el puesto de titular a Burra. Al ver nuevamente el equipo de Deportes Temuco en televisión, nos damos cuenta que el promedio de altura de Deportes Temuco es muy bueno, salvo Jimmy Cisterna, que yo diría que es el más bajito de todos, pero lo que no tiene de altura lo tiene de garra, lo tiene de velocidad y realmente me llamó la atención ahí algunos jugadores, sobre todo en la zona defensiva hay dos torres, Alegre y Di Benedetto, que eh, yo creo que se complementan bien, pero hoy día el equipo en general estuvo bastante bajo porque andaba corriendo detrás de la pelota. Sí, eso era fundamentalmente lo que sucedió con Deportes Temuco, porque siempre fue, ¿cierto?, con el balón hacia su portería, nunca de frente, hasta que cambió en el segundo tiempo. Así que Deportes Temuco nos deja un poquito, ¿cierto?, ahí con una sensación de dulce y agraz, una de arena y una de cal, como dice también el dicho, y esperemos que Deportes Temuco siga sumando puntos. Si bien lo está haciendo de a uno, lamentablemente no es lo que uno espera, pero también Deportes Temuco no está perdiendo, Esteban. Sí, lo está perdiendo, pero bueno, van recién 2 fechas. Yo creo que ya en
en las primeras 5 fechas podemos sacar un veredicto ya y por ahí ponernos chaqueteros, pero van 2 fechas todavía. Por ahí el equipo se está aclimatando, pero como yo te digo, en las primeras 5 fechas uno puede hacer un o se puede experimentar, digamos, pero después ya de esas 5 fechas, más aún en Temuco es necesario ganar. A todo esto lo digo porque dentro del plantel es un plantel sano, buena convivencia, y, y si los resultados no empiezan a llegar, eso podría cambiar. Así es. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro programa. Y tenemos ahora, si no me equivoco, ¿cierto? Lo que es el fútbol femenino, porque Deportes Temuco va a participar en el campeonato de fútbol femenino que comienza el 1 de mayo. Ya tenemos aquí en pantalla los grupos y tengo entendido que tú nos traes también información más detallada de lo que va a ser la participación del cuadro albiverde de las Leonas en este campeonato de fútbol femenino que no le fue tan bien el año pasado. Así es, lo habíamos comentado en un programa anterior que este año Deportes Temuco Femenino se vería disminuido en cuanto al plantel. Eh, Partió la capitana del equipo Javiera Díaz a Arturo Fernández Vial. Eh, Había comentado también que había una negociación de Consuelo Berrocal con Católica para un préstamo. Cristel Muñoz, la goleadora, también está siendo observada por Fernández Vial y creo que también recaló ahí. Y bueno, tendrá que apostar mucho a lo que es la juventud, eh, el equipo de Eric Martínez y promover jugadoras y que desde ya empiecen a tener sus oportunidades en este año en lo que es el torneo de primera división, que está programado y según la información que tengo acá en mi celular, estaría empezando el sábado 1 y domingo 2 de mayo con un formato similar a lo que fue el año anterior, que son, en primera división son 2 grupos, acá los tengo enumerados. El grupo A está compuesto por Santiago Morning, el campeón actual del fútbol chileno femenino, con representante también del fútbol chileno en Copa Libertadores femenina, Colo Colo, Universidad de Concepción, Santiago Wanderers, Puerto Montt, Fernández Vial, Deportes Iquique y Deportes La Serena. Grupo B tenemos a Universidad de Chile, que logró una semifinal histórica en Copa Libertadores en su primera participación. Palestino, Audax Italiano, Deportes Antofagasta, Universidad Católica, Everton de Viña del Mar y Cobresal. Todavía no se sabe y tampoco hay novedades respecto a si es que este año se va a jugar la primera vez del fútbol femenino, como ocurrió también el año pasado. Los 4 mejores de cada grupo van a clasificar a playoffs y ahí también se van a definir los finalistas, que también se va a jugar en un partido único y en un estadio por definir. Así es, tengo entendido que de cuartos de final, partido de ida y de vuelta, igual que la semifinal, pero el partido de la final sería como a partido único. Y recordar que Deportes Temuco está diezmado en lo que es cierto sus jugadoras. No hay mucha información del fútbol femenino, vamos a tratar cierto de buscar más. Pero recordemos que lamentablemente Deportes Temuco terminó último en su grupo en la participación del año pasado y lo que se comentaba ahí era que Deportes Temuco no partió a tiempo, ¿cierto?, con las prácticas. Otro detalle también, que todos los partidos de fútbol femenino eran transmitidos por televisiones locales, por streaming, y Deportes Temuco nunca fue transmitido. O sea, también ahí como que había una sensación de que Deportes Temuco, cierto, femenino, no era tan importante en ese momento. Esperemos que eso cambie este año con la mano, cierto, que trae, cierto, Luis Landero, que se ha notado en las contrataciones en el primer equipo, y esperamos que también esto se refleje en las otras divisiones como el fútbol femenino, escuela de fútbol, y también si es que tenemos fútbol joven este año. Sí, esperemos también que, como tú dices, que de la mano de Luis Landero, que es el nuevo gerente deportivo, que también estaba trabajando en abrir el club a los hinchas, se pueda mejorar, eh,
el aspecto formativo, porque al final el aspecto formativo es lo que tú vas a proyectar más adelante en lo que es el club. Así que eso. Y como tú bien decías, lamentablemente la temporada pasada Deportes Temuco terminó colista en su grupo. Eh, Lamentablemente también hubo poca cobertura hacia Deportes Temuco Femenino, sus partidos de local no fueron televisados. Por ahí cuando visitó a Santiago Wanderers, también a Santiago Morning, esos partidos uno los pudo ver y bueno, eh, eh, también comentar que lo que es los formativos están viendo interesantes nombres que son de o han surgido de la cantera albiverde en el primer equipo. Por ejemplo, el día de hoy Gustavo Castro, Sebastián Salazar. eh, la semana pasada estuvo titular Matías Andrades, así que eso también es importante resaltarlo, que se le esté dando espacio a los de casa y por ahí no se aplica el dicho que es más cantera y menos cartera. Exactamente. ¿Y qué decir de Damián García, que fue, cierto, la gran novedad del año pasado en Deportes de Temuco? Pero eso viene también de la mano de Patricio Lira, porque él, recordemos que estuvo a cargo del fútbol joven, estuvo a cargo de la categoría, cierto, más adulta del fútbol joven, y en general yo creo que ahí sintonizan muy bien con Luis Landero y yo creo que también con la dirigencia de Deportes de Temuco, que si bien hay que darle tiraje a la chimenea, pero también se está pensando que en algunos de esos jugadores también pueden salir del club y en algún momento pueden ser también ingresos frescos para el club. Dejamos entonces el fútbol femenino. Gracias por ese informe, Esteban. Esperamos, cierto, estar dándole la cobertura eh, que tiene Deportes Temuco. Recuerden que uno, cierto, de nuestros principios como Fuerza Temuco Canal siempre fue darle cobertura al fútbol femenino, fútbol joven y también a la escuela de fútbol, aparte del primer equipo. Nos están preguntando en el canal de YouTube si vamos a seguir transmitiendo o vamos a dar cobertura a fútbol joven. No se sabe nada todavía del fútbol joven. ¿Qué más quisiéramos nosotros también, cierto, llevar imágenes del fútbol femenino? Pero recuerda que eso está muy resguardado ahora, sobre todo por el tema de la pandemia. Así que vamos entonces con la placa de la fecha número 3 que dice Deportes Temuco versus Unión San Felipe. Partido programado por la NFP para el día lunes 26 de abril nuevamente, pero esta vez a partir de las 12 horas en el estadio Germán Becker. Y mirando la programación ya, ¿cierto?, de la NFP, otro partido que va a ser transmitido por TNT Sport y donde Deportes Temuco sería su segundo partido consecutivo en la televisión en el fútbol. Muy bien porque Deportes Temuco y como todos los equipos de tanto primera como segunda división no se puede asistir al estadio, así que bien porque podemos seguir viendo Deportes Temuco y analizándolo también a través de la pantalla chica. Sí, bueno, recalcar que en principio Deportes Temuco iba a jugar el día domingo a las 12, pero por temas de que se va a televisar el clásico del norte entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique, hubo un acuerdo con Deportes Temuco para mover el partido el día lunes, así que finalmente va a jugar el día lunes. Y la verdad es que sí, es un placer ver fútbol, sobre todo si es del equipo del cual eres hincha por la televisión, pero igual debería extenderse la transmisión de los partidos a todos los equipos, ni porque Coquimbo Unido sea el favorito, tenga a Bocelluro, Paredes, no. Todos los equipos tienen que ser televisados, tienen que tener su espacio, así que eso, y en lo posible, si es que pueden transmitir la totalidad de los partidos, sería mucho mejor. Recuerda que el compromiso de la televisión, tengo entendido que es llegar hasta ese objetivo, pero no olvidemos que al principio se transmitía un solo partido de la primera vez, después subieron a dos, a tres
el año pasado y ahora estamos en 4, estamos como en el 50% de los partidos que se puedan transmitir. Así que bien por Deportes Temuco. Dejamos entonces, Esteban, hasta aquí este programa número 2 de FTC Noticias, siempre cubriendo a Deportes Temuco. Agradecemos tu participación, como siempre, buena información y las palabras, ¿cierto?, al cierre, Esteban. Sí, nada. Lamentablemente Deportes Temuco no pudo sumar de a 3, pero por cómo se ve el partido es un punto ganado. Y esperemos también que se corrijan los errores de cara al próximo partido en condición de local ante San Felipe. Y sería bueno sumar de a 3 para ya ir escalando posiciones en la tabla. Bien, agradecemos también a Danica, que está en los controles de la dirección de televisión, que está detrás de las cámaras. Somos un equipo que está en aumento, ¿cierto?, en crecimiento, y por supuesto que más adelante vamos a seguir aumentando Fuerza Temuco Noticias. Agradecidos por su preferencia, no se olviden, nos encuentran siempre en el canal de YouTube Fuerza Temuco Canal, también en www.fuerzatemucocanal.cl. Que estén muy bien, muy buenas tardes.